habíamos hablado con Carlos Martín hace unas semanas y ahora volvemos a convocarlo para actualizar la info, ¿no? De cómo está el asunto de la pandemia en Jujuy. Ingeniero, buenas tardes, gracias por atendernos allí en este trabajo tan interesante que están realizando ustedes en la universidad. Y para consultarte, bueno, en primer lugar, las últimas mediciones, el último informe, ¿cómo está la situación de la pandemia en la provincia? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique y a René. Y bueno, sí, como habíamos quedado, ya pasó prácticamente una semana. Y bueno, sí, lo que podemos decir es que la tendencia de casos sigue creciendo a ritmo sostenido. Para tener una idea, Enrique, sí. Los infectados acumulados en los últimos 14 días se han incrementado un 27%. ¿En comparación eso con los 14 días anteriores? Claro, estamos comparando versus los datos que tenemos al día de ayer. Claro. Te hago esta consulta porque, si no recuerdo mal, corregime, una de las variables que el gobierno nacional disponía en el decreto que regula, digamos, la cuestión sanitaria, era la comparación de los casos de los últimos 14 días con los 14 días previos. ¿Puede ser? Exactamente. Sí, hay tres indicadores. Uno es la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días, que para nosotros hoy es de 446 casos por cada 100.000 habitantes. El otro indicador es el rango de casos. Se comparan en las 4 últimas semanas. Se hace una relación entre las 2 primeras semanas y las 2 últimas semanas de esas 4 semanas, en el mes, digamos. Sí. Ese rango de casos, para nuestro caso, hoy vale 1. Quiere decir que se está manteniendo lo que pasaba hace un par de semanas. Y también el otro indicador sumamente importante es la ocupación de camas de terapia intensiva, UTI en %, pero ese dato no lo suministra el COE. Pero ya con estos indicadores, con la tasa de incidencia acumulada a los últimos 14 días, estamos triplicando el valor, duplicando el valor que nos define que estamos en una condición de alto riesgo epidemiológico y sanitario, ¿no es cierto? Porque en aquellos casos donde la incidencia es mayor a 250 casos por cada 100.000 habitantes, nosotros estamos teniendo más de prácticamente 450. Es decir, ahí nos está indicando este grado de riesgo, que es alto, ¿no es cierto? No importa en ese caso la razón. En este caso la razón estaría situándose en un valor medio, pero digamos que hay que estar mandando es la tasa de incidencia 14 días. Entonces mantenemos el estatus que teníamos previo, es decir, cuando nos comunicamos la semana pasada, previa a las elecciones, donde se sigue manteniendo. Y sí, obviamente el número de casos en ese sentido sigue creciendo, ¿no es cierto? Pero un dato, Enrique, que también hablamos la semana pasada, eso fue cuando se cumplieron 200 días de desarrollo de la segunda ola y que habíamos comparado con los 200 días de desarrollo de la primera ola. Bueno, ahora podemos decir que estamos en 205 días. A los 205 días de desarrollo de ambas olas, primera y segunda, ya la segunda ola pasó a la primera ola en el número de casos. En la segunda ola ya tenemos 16.816 casos a los 205 días de desarrollo, y en su momento, en la primera ola, tuvimos 16.337 casos de desarrollo, o de casos en el desarrollo también de 205 días. Así que ya
evidentemente la cantidad de casos de la segunda ola ha superado a la histórica primera ola, y bueno, con una situación que recién estamos entrando en la época invernal, claro, con todo el impacto que eso produce, como lo vimos el año en el pasado. mundo y Sí. en la primera ola propiamente dicha, ¿no? Ahora, esto de esta info, de estos dos datitos que estás comentando, dos o tres, ¿se puede trazar una proyección, aunque sea aproximada, por supuesto, decir, bueno, por lo menos decir, no falta, todavía no estamos en el pico de la segunda ola, nos falta tanto o no, mira, ya está estable los casos, entonces puede que ya estemos y empecemos a bajar en unas semanas? ¿Se puede establecer así algún o proyectar, digamos, aunque sea tentativamente algo? Mira, con relación a tu pregunta, primero, veamos la historia. La primera ola terminó el 6 de diciembre del 2020. Uh-huh. Entonces, nosotros ahora estamos a mitad de año. Y bueno, quiere decir que todavía nos falta, según lo que ocurrió, nos faltaría transitar varios meses, claro, 6 meses prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es una primera cuestión. Segunda interrogante tuyo, con relación al pico, acá no hay ningún pico aún, sí hay un récord que se dio justamente el día que hablamos, que fue de 358 casos, que superó el récord de la primera ola y se constituyó el récord de toda la pandemia desde que comenzó aquí en Jujuy, ¿no es cierto? 358 casos. Y evidentemente, si uno analiza la curva de casos acumulados, uno puede ver perfectamente bien que no hay ninguna posibilidad de amesetamiento, ni por lejos. El amesetamiento se puede apreciar solamente en la curva de casos acumulados. Uh-huh. Y se produce cuando empezamos a tener prácticamente 0 casos, es decir, cuando ya no hay más casos. Claro. Entonces ahí hay un amesetamiento. Pero contrario, cuando hay casos, si ves la curva sigue creciendo, en este caso está creciendo a un ritmo aritmético, uh-huh. Es decir, no es exponencial, obviamente la velocidad es mucho menor por todas las cuestiones, ya sea de vacunación, de que la población ha aprendido a manejarse en la pandemia, cómo responde el sistema sanitario, etc. Entonces, evidentemente, la curva no tiene un desarrollo exponencial, sino una proyección aritmética, digamos. Entonces, y esa proyección aritmética, en promedio, para que tengamos una idea, en los últimos 14 días, fue de 245 casos diarios. Entonces, es decir, estos 3.442 casos que se dieron en los últimos 14 días, decimos promedio, es una razón de 245 casos diarios. Bien. Esa es la proyección aritmética de que hablamos, ¿no es cierto? Bueno, y todavía no llegamos a un pico, porque para que exista un pico, evidentemente, tiene que haber el crecimiento, un decrecimiento ya sostenido, claro, con merma de casos, y ahí sí va a aparecer un pico, que hasta ahora eso obviamente no va a ocurrir. Claro. Va a ocurrir. Bien, ¿y por qué sos tan categórico de no va a ocurrir? Porque esto es una tendencia natural, digamos, ya tenemos promedio y demás, estamos viendo cómo se está desarrollando, mañana no puede, bajo ningún punto de vista. No, un día, claro. Crecer, digamos. Esto tiene una armonía que nos da la naturaleza. Está bien. ¿Y se pueden medir de alguna manera? ¿Ustedes pudieron o inferir a partir de la información disponible alguna incidencia de la vacunación, del proceso de vacunación? No sé, comparando con la mortalidad con el año pasado, no sé cómo se puede medir eso.
eso eso se manifiesta si uno analiza el índice de letalidad. Claro. Para tener una idea, cuando colapsó el sistema, que fue en octubre del 2020, entonces ahí esa letalidad superó el 4,5%. ¿Por qué? Porque los enfermos que necesitaban el tipo de asistencia de terapia, o un respirador, digamos, claro, con la cantidad de respiradores que había, que eran, o camas UTI que había, que eran de 58, evidentemente no podían acceder a ese tipo de servicio. Bueno, pues la tasa superó el 4,5%. Hoy esa tasa está creciendo, está disminuyendo, ¿no es cierto? Y hoy esa tasa digamos, de letalidad, que es una relación entre la cantidad de infectados, mueren en 3,44. Sí, vemos, si comparamos el 4,5 o más con el 3,44, evidentemente eso grado que seguramente ha habido incorporación de camas de terapia intensiva. Claro. Tengo entendido que llegaron a 120. Y por otro lado, evidentemente, todo el efecto de vacuna y demás, evidentemente, no nos respiro al sanitario. Bien. ¿Qué puede pasar con el asunto de las elecciones de ayer, del domingo último? Puede haber, el mismo ministro de Salud, ese mismo domingo a la noche, reconoció que podría generar un aumento de casos en los próximos días. ¿Cómo digamos, si vos y tu equipo pueden hacer esa distinción en el momento que ocurra, de ocurrir finalmente esto? Se puede medir, se puede decir, y si se puede anticipar también cómo funcionaría esto? Mira, anticipar no, yo me quedaría con lo que dijo el ministro. Es decir, que evidentemente va a haber un impacto, ojalá que ese impacto sea el menor posible, dado las características o el grado de comportamiento, responsabilidad individual que tuvo cada persona, ¿no es cierto? Cómo se respetaron los protocolos. Sería que hubo una temperatura muy baja. Entonces, yo me quedaría con eso. Bien. Como proyección, pero sí, obviamente nosotros que hacemos el seguimiento de forma continua, eso se va a verificar. Lo que va a pasar con los impactos se va a ver reflejado en los casos que podemos llegar a tener de acá o a los 7 días del domingo pasado o al 14. Entonces, evidentemente el impacto se va a ver reflejado no inmediatamente, sino a partir de los 7 días. Bueno, y ahí vamos a hacer la evaluación, digamos, ojalá que ese impacto no haya existido, si existió que sea el mínimo, pero lo vamos a poder evaluar muy concretamente, porque ahora estamos comparando día a día el número de casos de recuperados, de fallecidos, etcétera, y sí estamos también comparando qué pasa semana a semana, donde esa mirada en un lapso de tiempo adecuado permite ver perfectamente bien cómo es el desarrollo general de la pandemia, ¿no? Recordemos que los datos diarios, uno a partir de los datos diarios puede apreciar cómo se va desarrollando la pandemia, nosotros a través de los indicadores y la expresión a través de gráficos y tablas y curvas, sí podemos brindar a la comunidad ese tipo de apreciación. Bueno, buenísimo, Carlos. Te tengo que ir despidiendo. ¿Hay algún dato saliente, algo interesante que hayan registrado en los últimos días? Sí, por supuesto. Uno
No, los fallecidos de los últimos 14 días. Si comparamos los fallecidos de 14 de junio con los del 28 de junio hasta el día de ayer, vemos que hubo 15 días en esto, fallecidos más, ¿no es cierto? Es decir, se incrementó el número de fallecidos en un 34%. Otra cosa, el promedio en los últimos 14 días sigue siendo el mismo, 245 casos por día. Eso nos permite hacer proyecciones, por ejemplo. Si no nada pasa, sabemos que mañana va a haber 245, es de esperar que haya 245 días o hoy, ¿no es cierto? Y otro dato también, los infectados acumulados en los últimos 14 días se incrementó en un 27%. Eso nos da a las claras de que el desarrollo de la pandemia es pleno y bueno, sigue avanzando, ¿no? Y entonces hay que cuidarse, obviamente. Muy bien. Agradecemos, como siempre, la atención, buenísima la info, los datos que manejas, y seguro te agradecemos que siempre nos envías los informes que producen allí desde el observatorio de la universidad, y te estaremos molestando nuevamente, esperemos que para comentar cómo están bajando los casos y cómo están mejorando el panorama. Muchísimas gracias, caballero. No, gracias a vos, Enrique, a René, y bueno, que este análisis, estos datos contribuyan a que la población tenga una apreciación mucho más resumida de lo que está pasando con el desarrollo de la pandemia. Y buenas tardes a todos. Que ande bien, un abrazo. Lo escuchábamos allí al ingeniero Carlos Martín, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, del observatorio que tiene la UNJU, de seguimiento, ¿no?, de la incidencia de la pandemia en nuestra provincia. 17:31.